Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente, donde la idea es a partir de NetBeans hacer un programita con Java para ver algunas de las sentencias de ciclos y algunos condicionales. Entonces empezamos a crear nuestro nuevo proyecto, le ponemos un nombre. Como sabíamos, me crea la clase lanzadora, donde vamos a llamar a nuestros objetos, donde vamos a crear objetos. Java siempre se orienta a objetos, entonces lo que hagan es siempre un objeto. Yo podría trabajar acá desde mi clase lanzadora para explicar las sentencias if, o las sentencias repetitivas, por ejemplo. Por ejemplo, un condicional que le ponga acá me lo ejecutaría, ¿sí? Si yo pongo la sentencia if, acá pongo verdadero ya directamente, lo que sea, acá algunas instrucciones, por ejemplo systemout.print ln hola mundo. Cuando lo ejecute me debería generar el hola mundo que le puse ahí. Sin embargo, la idea no es hacerlo el trabajo en el programa principal, sino trabajarlo como objetos de clases que vayamos creando. Agregamos objetos entonces, ¿se acuerdan? Botón derecho, nuevo, nueva clase. Es decir, un objeto es algo particular de una clase, antes tengo que crear la clase. Y esta clase la vamos a llamar auxiliar de entorno. Siempre hay que ponerle una referencia hacia lo que uno quiere hacer con esa clase, ¿sí? Por ahora esta clase no tiene constructor. Como recuerdan, el constructor es el que me define los parámetros de entrada, si es que los hubiera. En este caso no tenemos constructor. Y la forma de trabajar con esa clase desde mi lanzador va a ser creando un nuevo objeto. Entonces defino auxiliar de entorno, le llamo ADE, el resumen de auxiliar de entorno. Es decir, con esto reservo en memoria para ADE un objeto del tipo auxiliar de entorno. Y ahora lo creo. ADE va a ser nuevo auxiliar de entorno. Y entre paréntesis no va nada acá, porque como dije, el constructor en este caso no está esperando nada. Podemos tener otras opciones. Ahora, si yo llego a definir una opción del constructor, ese que no espera nada va a dejar de ser válido. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que si acá le pongo que espere un string nombre usuario, por ejemplo, es del tipo string, cuando yo llamo a esta función le tengo que especificar el nombre de usuario, porque ya como que pisé el default de Java que esperaba algo sin datos. Si yo quiero dejar ese default de Java que espere cosas sin datos, lo defino adicionalmente a ese constructor. Entonces ahora no me debería dar error porque tengo las dos opciones de llamar a la clase con
un parámetro de entrada o sin un parámetro de entrada, ¿sí? Bueno, supongamos que creo ese objeto y que quiero hacer, digamos, cuentas con eso. Entonces dentro de esta clase voy a definir algunas funciones que me hagan cuenta. Public, esperamos que nos tire un valor de retorno, por ejemplo, un valor de punto flotante que se llame mayor de valor ingreso, mayor de valor de ingreso, y le definimos datos de ingreso, float número 1, float número 2, float número 3. Es decir, lo que va a hacer es buscar el mayor valor de estos tres números. Me está dando error porque, como dijimos, si yo le pongo que va a retornar algo, en este caso un float, se lo tengo que proveer. Y le pongo a esa variable mayor valor. Y la defino acá para hacer una variable privada dentro de mi función. Si no, me estaría dando un error. Que en realidad me va a dar este error si acá le defino como otro alcance esa variable. Si yo quiero definir públicas o privadas las variables, los tengo que hacer acá, ¿sí? Por ejemplo, private mayor valor de otra variable, ¿no? Y ahí no debería darme error en la medida que le defina el tipo de variable, ¿sí? Ves, acá arriba puedo definir si son públicas o son privadas. My valor o lo que sea. Es decir, simplemente quiero mostrarles dos opciones. Una que se usa en toda la clase porque las defino arriba, y otra que sería usada solamente dentro de esta función, de este método. Entonces definí ese mayor valor y es el que voy a retornar, ¿sí? Todavía no tiene un valor definido, por eso me está dando también acá un error. Si yo quiero por ahora salvar ese error, lo defino al valor y no debería darme un error en la medida que lo defina correctamente, ¿cierto? Bueno, acá tengo este inconveniente que cuando estoy definiendo una variable del tipo float, al poner un número con punto, Java asume que es una variable doble del tipo double, ¿sí? Yo la quiero float. Entonces como que la tipa tiene incompatibilidades y me dice, ojo, que vas a perder datos en la conversión de doble a float. Pero el float tiene muchos. Entonces dice, bueno, es un número que puede perder significancia si lo pasas a float. Ahora, si ustedes miran, digamos, el float está en 32 bits. Quiere decir que puedo expresar números desde menos 2 elevado a la 31 hasta
más 2 elevado a la 31, que es a la 2 elevado a la 32 menos 1. Y estamos hablando de números demasiado grandes que para mí me alcanzan, por lo menos para este ejemplo. ¿Está bien? Es decir, puedo representar 2.147.000 números. Entonces, para evitar que Java me genere algún tipo de inconveniente cuando lo defino, después esto lo voy a sacar, pero simplemente para mostrarle cómo fuerzo al sistema a que tome a lo que yo quiero, yo hago un cast acá de esto y le pongo que ese valor me lo tome como float, ¿sí? Ya está, lo pongo de prepo. Entonces de esa manera el sistema no se queja. De todas maneras no es el valor que voy a mostrar, es simplemente que como me daba error al no tener definido el retorno, si bien la variable estaba definida pero no inicializado, entonces le digo, bueno, lo inicializo con alguno. Acá lo que vamos a hacer es básicamente comparar estos tres números y tomar el mayor de ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos para comparar? La idea es usar, por ejemplo, un condicional dentro de un ciclo, ¿sí? Un ciclo que lo puedo hacer tan largo como quiera. En este caso va a ser un ciclo de 3 números nomás y lo definimos con la palabra while, que significa mientras se dé una condición. Este es el mientras, ¿sí? Mientras, por ejemplo, un contador que lo inicio en 0 sea menor que algún número, ¿sí? En este caso, menor estricto que 3. Inicié el contador, pero le tengo que decir qué tipo es. Entonces arriba le pongo que i es entero y acá le doy un valor inicial. Esta sería una forma de hacerlo con while, y acá, digamos, lo que me tienen que hacer es tomar los valores que tenemos arriba y compararlos entre sí. El valor acá, número 1, número 2, número 3, no está como array. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un while que me compare valores de un array, tendría que volcar estos datos en un array. ¿Cómo definimos un array? Ponemos, por ejemplo, un nombre a nuestro array. Creamos entonces un array del tipo float, y para crear array lo que se hace es darle el tipo, darle un nombre al array que se llame vector, por ejemplo, y poner los corchetes. Ya con eso estaría reservando un lugar para un array. Acá mismo le puedo ya dar los valores de la siguiente manera: abro llave y cierro llave, y lo que esté acá arriba, ¿sí?, y lo que esté acá arriba ya me lo toma como los valores de mi array, que en este caso serían 3 valores. Entonces acá lo que puedo hacer es, justamente, mientras i sea igual a 3, defino el incremento del i al final como para que se incremente, sea menor estricto que 3, perdón, y le voy a poner un condicional acá, si, if, y voy haciendo circular mis valores. Por ejemplo, le pongo vector comparo mis vectores, por ejemplo, este vector comparado con el auxiliar,
podemos tomar un auxiliar, un valor auxiliar, que también lo puedo definir acá del tipo float auxiliar, y acá mismo le doy el valor. Que sea, por ejemplo, igual al vector en 1, o en 0, perdón. Acá el vector va a empezar en 0, ¿no? Eso tengan cuidado, que los valores en Java empiezan en 0. Para tener un valor de inicio simplemente, entonces digo, si el vector i es mayor, quiero sacar el mayor estricto que el auxiliar, en ese caso mi auxiliar va a ser justamente el vector en i. ¿Está bien? Por otro lado, este mayor valor, ahora lo estoy llamando auxiliar. Mayor valor, miren que cuando lo iniciaba me daba problemas si no le ponía el float, le daba un valor, ¿sí? Porque el sistema toma esto como una variable con valor doble, y si lo asigno a algo que es float, es como que va a perder datos, entonces te avisa y no lo quiere tomar. Entonces con el cast lo toma. Pero en realidad este valor no es necesario. Yo ya teniendo estos números, con mi vector, le doy el valor del primer vector. O directamente ni lo defino acá todavía. ¿Sí? ¿Para qué vamos a complicarla? Lo defino al final. ¿Sí? Defino que mi mayor valor va a ser igual a este auxiliar que acabo de... pero al final, antes de sacarlo por... antes de devolverlo. Es más, podría acá devolver directamente el auxiliar y me olvido de mayor valor que definí acá arriba. Y somos más felices, digamos, con menos cosas para equivocarnos. Bueno, probemos esto a ver qué es lo que hace. Donde vean que cuando llame al método mayor de valor ingreso, le tenemos que poner, por el constructor que tiene, 3 valores del tipo float. Ahora, yo para usar mi programa principal este método tenía que crear antes la clase. Entonces, ya habiendo creado la clase con anterioridad, llamo un método que se llame mayor de valor ingreso, y cuando esté listo me lo va a traer. Esto trae consigo un resultado, ¿sí? Porque yo le puse que me devuelva un número del tipo float. Entonces yo lo que puedo hacer es llamar una variable resultado del tipo float y poner ese valor que me está retornando, ¿sí? O bien, como vimos también, podríamos, por ejemplo, imprimir directamente ese resultado. Bueno, lo quieren ver por pantalla. System out print ln y ponemos resultado, el mayor valor de lo que sea de nuestro ingreso es, y le ponemos el resultado, ¿sí? Bueno, acá tienen que darle los valores que quieren
comparar, ¿sí? Por ejemplo, el 234, el 345.1, el 786.2. Cuando explicaba acá un poco que los confundía porque le ponía a una variable del tipo float el cast. Bueno, si ustedes cuando usan la variable le ponen al final la letra F, es como que están haciendo ese cast, ¿sí? Fíjense que acá me da error por el sistema que lo toma como doble. Yo puedo hacer esto, ponerle el cast para forzar al sistema y decirle que es un float adelante, esto se llama cast de esta variable, o bien especificarle al final de la variable que es del tipo float. Bueno, acá lo que hicimos es poner un paréntesis que no va. Veamos que da hasta acá y nos dice que 786.2 es el mayor valor. Digamos, no es un ejercicio muy complicado. Lo que queremos ver, como les digo, es algunos casos particulares de las sentencias if, la sentencia, por ejemplo, while, y algunos otros casos, por ejemplo, de la sentencia switch. Podríamos ver algún ejemplo de switch, ¿sí? Entonces, dentro de este programita vamos a crear en la clase auxiliar de entorno un método que me devuelva, por ejemplo, el mes del año en palabras, ¿sí? Ok. Mes del año en palabras. ¿Qué sería mes del año en palabras? Bueno, que esto va a ser un return de mes del año, ¿sí? No es lo que voy a retornar, digamos, ahora lo estoy poniendo simplemente para que sacar el error, pero acá va a ser el resultado de un switch que vamos a poner, de la sentencia switch. La sentencia switch lo que hace es analizar una variable de ingreso y distintos casos posibles. Cuando se da el primer caso, ya toma como válido ese caso. Es decir, tenemos que hacer un análisis de lo que nos va a ingresar acá. Yo, cuando llame este método, quiero ingresar el entero mes en número, ¿sí? Es decir, espero que me tire el mes en número. Y ya acá podría tomar en switch esa posibilidad de esa variable, no definir ninguna otra variable. Entonces tomo la variable entero y hago la creación de mis casos de switch, ¿sí? Y mis casos de switch van a ser, por ejemplo, cuando sea 1, cuando sea 2. Entonces ponemos case 1 y definimos qué va a ser. Lo que quiero que haga cuando pongan el 1, el caso 1, es que me defina mes del año
o directamente la salida, mi retorno como enero, ¿sí? Es decir, me retorna enero. Y acá pongo que termine el estudio de los casos. El break me termina el estudio de los casos. Si yo no llego a poner ese break, es como que va a seguir analizando, ¿sí? Si estoy en el segundo caso, que me vale 2, el retorno va a ser febrero, y así sucesivamente. Acá lo interesante de esta sentencia es que se usa con enteros o con variables del tipo carácter, no con string, ¿sí? O con números flotantes. Para eso hay otra sentencia. Acá caso 3, caso 4. Cuando hacen esto, lo más probable es que se equivoquen en actualizar alguna condición. Enero, febrero, esto sería marzo, esto sería abril, esto sería mayo, esto sería junio. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, si esto es 7, si esto es 8, si esto es 9, estoy siendo medio desordenado acá, me están quedando a distinto nivel. No le hace al programa, no es como Python. 10, 11, y ya con esta debería terminar. Bueno, a ver. 10, 11 y 12. Entonces, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ok. Bueno, ahora qué pasa si el tipo metió un 13. ¿Qué pasaría? Problema. Tenemos que definir algún caso que lo contemple, ¿sí? Cosa que puede pasar, digamos que alguien ponga cosas que no son las correctas. Entonces, default, en caso que no sea lo anterior, podemos escribir o que mi retorno sea mes inexistente. Bueno, acá lo que hace es nada, porque me está dando un error, digamos. El error el switch va con minúscula, primer caso. Segundo caso, que el break es necesario, pero como yo ya pongo un return, ya salgo de esto. Es decir, ya estaría saliendo de mi método. Entonces por ahí lo que me conviene hacer es definir una variable del tipo string que se llame resultado y que me dé el resultado en vez del return, ¿sí? Porque si no estoy como mezclando las cosas. Así que ven que estoy reemplazando el return por resultado, que es una variable,
y me evita ese error que me estaba dando, como que está dos veces el break, ¿sí? Y acá entonces el return va a ser resultado, ¿sí? Yo lo podría haber puesto el return antes, pero no me va a hacer por ahí cosas que yo quiero hacer después de este caso, no sé, por decir algo. Nos enfoquemos ahora en el switch, ¿sí? El switch lo que está haciendo es toma una variable de entrada y quiere analizar los distintos casos. Quiere analizar, por ejemplo, si ese tiene el valor 1, hace esto. Y hacer esto significa llamar al resultado como enero. Luego de eso rompe el switch, rompe el ciclo switch, ya sale, no sigue analizando. Cuando se cumple la primera condición, hace lo que está en esa condición y ya sale del ciclo. Ahora, si llegó al final, al caso 12, y ninguna de las anteriores valía, si existe este default, podría no definir el default, pero si existe, me da el resultado que dice default, que para mi caso serían todos aquellos en los que los números no son del 1 al 12. Acá, como les decía, la palabra, los switch son para casos particulares. Digamos, me analiza la variable esta, pero me la analiza solamente para números enteros o caracteres. Si yo quisiera hacer, disculpen lo que voy a hacer acá, una chanchada, pero para mostrarles, string que se llame, no sé, variable ingreso y que sea igual a lo que sea. Esto es una prueba, ¿sí? Yo tengo este string. Si yo quisiera ponerle acá, por ejemplo, en el switch, que me analice esto y que me dé los distintos casos posibles, la tipa se va a marear, ¿sí? No, me lo está dando, mira vos, me lo está dando. Aparentemente lo podría hacer. Vamos a probar en otra circunstancia. Pero como les digo, es más abocado el switch a cuando son los casos de enteros o de caracteres, ¿sí? Bueno, volvamos a nuestro ejemplo donde queremos ver qué meses ingresando el número. Entonces acá ya tenemos nuestro lanzador, ya tenemos nuestra clase creada, nuestro objeto es add y vamos a llamar a add para mes del año en palabras, ¿sí? Veamos a ver si le ponemos el número 4. Esto me está tirando un valor, por eso me dice, ojo, que retorna un valor. Bueno, hagamos que imprime ese valor, ¿sí? Que imprime este valor y que diga el mes del año es el mes. Se lo voy a hacer ingresar por teclado, ¿sí? Es. Y esto valor. Lo defino a valor como un entero valor. Puede ser 0 originalmente, por ejemplo, podría ser 0, o bien, bueno, digamos que
me siento más cómodo y el sistema también concatenando con el signo más, no es como el PCIN. Okay. Inicio el valor como entero en 0 y como vimos antes podemos iniciarlo a través del teclado, ¿sí? Poner un valor que lo llame por teclado. Esto lo podemos sacar de nuestro ejemplo, dejar el hola mundo, y acá podemos llamar a nuestra, vamos a importar, vamos a crear un objeto de la clase scanner llamado SC, ahí me está buscando las opciones. Bueno, yo creo que crear un objeto de la clase scanner, como no he definido que me importe el paquete de scanner, entonces me daba error. Es decir, acá estamos usando clases creadas por otro y la clase scanner está en Java útil scanner. Bueno, ya he reservado un lugar para SC como scanner y ahora lo defino como un nuevo scanner donde dijimos que va a ser de mi sistema, va a ser un escáner de mi sistema.in, y dentro de scanner teníamos opciones de ingresar distintas cosas. Entonces nuestro valor lo vamos a tomar de ese escáner que se llama SC y le vamos a poner, cuando tome un entero, que me tome ese valor. ¿Está bien? Entonces, por teclado va a leer un valor. Puedo poner un mensaje que me diga ingrese número de mes a convertir. ¿Está bien? Entonces, probemos qué es lo que sale de acá. Está corriendo el programa, me pone el hola al mundo y me está esperando como el ingreso que le doy, ¿sí? Entonces ahí me transforma el 4 en abril. ¿Qué es lo que hizo? Lo que hizo es leer con el escáner el valor de teclado y llamar a mi sistema a uno de los métodos de la clase auxiliar de entorno que me transforma ese valor en mes del año en palabras. Y para el mes del año en palabras lo que hicimos fue poner una sentencia switch donde me analiza los distintos casos del 1 al 12. Si es que no lo encuentra, me da un resultado como que está fuera de rango eso. Veamos, a ver si le pongo un 13, ¿sí? Debería tirar ese error. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no me tiró el error? Porque en realidad esto está mal. Fíjense acá. Yo estoy llamando y diciendo que el valor es el mes del año y sin embargo lo que le estoy pasando es un número fijo, 4. Yo lo que me quiero convertir a mes del año es el número valor. Probemos de nuevo. Vamos. Ponemos por ejemplo 3, es marzo. Ponemos
13, el mes 13 es mes inexistente. El mes 7, julio, etc. Es decir, está funcionando. Repasando, digamos que desde mi lanzador estoy usando dos clases. Una, escáner, que me permite crear el objeto SC para leer los valores de teclado, ¿sí? Y el valor de teclado que leo en este caso es un número entero. Por otro lado, estoy creando un objeto llamado AD, que es de mi clase, la que creé acá, donde por medio de una sentencia switch en el método mes del año en palabras, me transforma el número en un string con el nombre del mes, ¿sí? En caso de que no se cumpla ninguno de los cases anteriores, tiro un mensaje de error porque no es lo que esperaba, digamos, esperaba que sea del 1 al 12 y en este caso me está dando otro valor. Este método de esta clase me devuelve un string y ese string lo devuelvo a través de el valor return, y lo que hace return es devolver resultado, y el resultado es lo que se llenó en el case con el caso que tomó de acuerdo al número que tenía. La sentencia switch lo que hace es mandar el primer valor. Si yo tuviera dos veces case 1 o tres veces case 1, bueno, acá afortunadamente se da cuenta. Si lo tomase a varios unos, igualmente me daría el primer valor. Entonces, afortunadamente en este caso lo detecta como duplicado y no me permite poner el mismo caso para repetir y que haya una indefinición en lo que estoy haciendo. Entonces vimos la sentencia if, vimos también la sentencia case y vimos también el while, que es mientras, de la primera parte del programa. Bueno, espero que les haya servido. Si les gustó, hagan dedito para arriba. Muchas gracias. Hasta luego.